Bienvenido a Crónicas de Horror, hoy te traigo un nuevo relato. Mi nombre es Obadiah Clarke, y te contaré la historia de cómo la ciudad que me vio nacer quedó sumergida en el mar. Hablo de Port Royal, aquella urbe que una vez fue el corazón de la piratería y la corrupción en el Caribe. Mi vida comenzó en sus sucias y bulliciosas calles, donde los gritos de los borrachos, el crujir de las botas sobre las tablas del puerto, y el hedor a ron derramado componían la banda sonora de cada día. Mi madre, una prostituta que no tenía tiempo ni medios para criarme, me abandonó al nacer, dejándome a la deriva en este mundo cruel. Por suerte, una mujer bondadosa me acogió por un breve tiempo. Me amamantó y me cuidó lo suficiente para que pudiera valerme por mí mismo. A los 7 años, en Port Royal, ya se consideraba que los niños eran aptos para trabajar. La inocencia no tenía lugar aquí, se vivía rápido, y las sombras de la muerte siempre acechaban. Mi trabajo consistía en ayudar a los piratas a cargar y descargar su mercancía, que a menudo incluía barriles de ron, armas y botines de dudosa procedencia. Siempre me mantenía al margen, sabiendo que un solo paso en falso podía costarme la vida. La ciudad estaba llena de huérfanos como yo, cada uno luchando por sobrevivir un día más. La violencia no era una excepción, sino la norma. Recuerdo un día en el que un pirata enfurecido, tras discutir con un comerciante, le metió la boquilla de una botella de vidrio en el ojo, girándola con fuerza hasta que la sangre brotó en un chorro que manchó las paredes. Nadie intervino. Era solo otro día en Port Royal. Había otras atrocidades que formaban parte de la vida cotidiana. Las peleas a muerte en las tabernas eran tan frecuentes que la gente apostaba a quién moriría primero. Los comerciantes se deshacían de esclavos enfermos lanzándolos al mar como si fueran basura. Y cuando una mujer no cumplía con las expectativas de algún marinero borracho, la arrastraban fuera de las tabernas y su destino quedaba en manos de la multitud. A veces oía sus gritos hasta el amanecer. Pero no todo era sangre y violencia. Había algo más que marcaba a Port Royal, la lluvia. La odiaba con todo mi ser. Cuando las nubes oscuras se acumulaban en el cielo y las primeras gotas caían, sabía que la noche sería miserable. Yo no tenía dinero para pagar un hospedaje, así que dormía en las calles. Bajo la lluvia, el puerto olía aún peor, a madera podrida, a sal y a desechos humanos. El agua fría se filtraba por las rendijas de las tablas y me empapaba hasta los huesos. Las ratas, más grandes que los gatos, salían en busca de refugio, y a menudo las sentía correteando cerca de mí mientras trataba de encontrar algún rincón seco donde pasar la noche. La lluvia no solo traía incomodidad, traía recuerdos. Recuerdos de cómo la mujer que me crió murió de fiebre cuando yo tenía apenas 8 años, dejándome completamente solo. Era como si las gotas que caían del cielo fueran lágrimas que nadie derramaba por nosotros, los desechados de Port Royal. Pero había algo más en la lluvia, algo que no entendí hasta mucho después. Algo en ella parecía presagiar lo que estaba por venir, como si el cielo mismo quisiera advertirnos. Y aunque en ese momento no lo sabía, esas tormentas no eran solo lluvias comunes, eran el preludio de algo mucho más oscuro. Algo que cambiaría mi vida y la de todos los habitantes de Port Royal para siempre. 4 días después de las primeras lluvias intensas, llegaron las primeras muertes. El oleaje empezó a reclamar vidas. Hombres y mujeres que trabajaban cerca del puerto fueron arrastrados por el mar y algunos cuerpos nunca regresaron. Sin embargo, para una ciudad marítima como Port Royal, morir de esa forma era visto como un simple descuido, un error tonto de quienes no supieron medir la furia del agua. Algunos incluso se burlaban, diciendo que solo un idiota podría terminar así. Nadie le dio verdadera importancia. A menudo me sentaba en el puerto, observando la inmensidad del océano y tratando de entenderlo. Había algo extraño en las olas. Se veían diferentes, más violentas, como si el mar estuviera enojado, como si tuviera hambre. En mi mente de niño, pensaba que las olas eran como manos gigantes que atrapaban a los incautos y los arrastraban hacia las profundidades. No importaba cuán buen nadador fueras,
si te atrapaban, las rocas serían tu sentencia. Ese pensamiento me perseguía, pero lo guardaba para mí. En una ciudad tan cruel como Port Royal, los miedos de un niño no tenían cabida. 2 meses después, la situación empeoró. Una extraña neblina comenzó a cubrir la ciudad. Era diferente a cualquier otra que hubiera visto. No era la típica bruma del amanecer, era una niebla espesa, inquebrantable, cargada de humedad que se pegaba a la piel como una maldición. Durante el día, parecía que el sol luchaba por atravesarla, y por las noches, el frío la hacía casi insoportable. La humedad era tan intensa que se sentía como si respiraras agua. Para los que no tenían un techo bajo el cual refugiarse, la neblina fue una sentencia de muerte. Muchos huérfanos y personas sin hogar, como yo, empezaron a caer enfermos. La humedad, combinada con el frío, atacaba los pulmones y no daba tregua. Vi a varios niños como yo morir en las calles, sus cuerpos rígidos y húmedos, abandonados en los rincones de la ciudad. Pero yo tuve suerte. Mientras buscaba desesperadamente un lugar donde protegerme, encontré un acueducto que atravesaba la ciudad. Era un lugar repulsivo, un conducto por donde corría el agua sucia y los desechos de las personas. Pero había una parte donde el agua no llegaba. Aunque el hedor era insoportable, al menos allí estaba a salvo de la lluvia y la maldita neblina. Esa pequeña cueva dentro del acueducto se convirtió en mi refugio. Pasé días escondido allí, escuchando los gritos y los lamentos de la gente que la neblina no había perdonado. A veces, el silencio era peor que los ruidos. Era como si la ciudad estuviera siendo tragada poco a poco por algo invisible, algo que no podíamos ver, pero que todos sabíamos que estaba allí. Desde mi escondite, pensaba en lo que estaba ocurriendo y no podía evitar sentir que el mar y la niebla estaban conectados, como si ambos trabajaran juntos para consumir Port Royal. Esa sensación de que algo grande y aterrador estaba por suceder me seguía incluso en mis sueños. Y aunque intentaba mantenerme fuerte, sabía que mi suerte no duraría para siempre. En las semanas que siguieron, ocurrió algo que nadie esperaba. La pesca, que siempre había sido lo suficientemente abundante como para mantener a Port Royal en pie, se multiplicó de forma inexplicable. Los barcos regresaban cargados con peces que apenas cabían en sus redes, y los pescadores, que solían vivir al día, ahora ganaban 3 veces más de lo habitual. La prosperidad llegó como un alivio inesperado, especialmente después de los estragos de la neblina. Yo, siendo un simple cargador, también me vi beneficiado. Los pescadores me pagaban un par de monedas más por cada jornada, y aunque no era suficiente para pagar una posada, al menos podía permitirme comprar algo más de comida. Seguía durmiendo en mi rincón del acueducto, pues, por muy repulsivo que fuera, me ofrecía un refugio seguro y gratuito. Cada día veía a los comerciantes, posaderos y hasta las prostitutas celebrar su buena fortuna. La ciudad, aunque todavía sumida en la humedad y la extraña niebla, parecía estar renaciendo. Sin embargo, esa prosperidad vino acompañada de algo más. Algo que muchos preferían ignorar, pero que pocos podían evitar notar. Todo comenzó una noche cuando una de las prostitutas salió corriendo por las calles, gritando a pleno pulmón que había visto algo en la niebla. Según su relato, la niebla había tomado forma, como si se moldeara en un cuerpo humano. Estaba aterrorizada, y su histeria atrajo a una pequeña multitud que intentaba calmarla. Algunos se burlaron de ella, diciendo que había bebido demasiado o que simplemente estaba loca. Pero su relato no quedó como una anécdota aislada. En los días siguientes, más personas comenzaron a reportar lo mismo. Decían haber visto figuras humanas formarse en la niebla, sombras que parecían caminar junto a ellos y luego desvanecerse en el aire. No eran agresivas ni peligrosas, pero su mera presencia era suficiente para helarte la sangre. A veces aparecían en las calles, otras en los puertos o incluso dentro de las tabernas. Eran solo niebla, pero el hecho de que tuvieran forma humana era profundamente inquietante. Pronto, la gente comenzó a especular.
Algunos decían que eran los fantasmas de los que habían sido arrastrados por el mar, regresando para atormentar a los vivos. Otros creían que eran un presagio de algo peor, un aviso de que la abundancia de pescado era una trampa, un regalo envenenado. Hubo quienes, como yo, simplemente guardaron silencio, observando cómo la ciudad intentaba convivir con estas apariciones. Por mi parte, empecé a notar que esas figuras parecían seguir un patrón. Las veía desde mi escondite en el acueducto, moviéndose entre las calles como si buscaran algo o a alguien. Nunca se detenían, pero tampoco desaparecían por completo. Una noche, mientras descansaba en mi rincón, escuché un ruido extraño, como un susurro, pero no había nadie cerca. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, mientras la niebla entraba lentamente al acueducto. Vi cómo empezaba a condensarse frente a mí, formando la silueta de una persona. Por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo vi claramente, la figura alzó una mano y señaló hacia mí antes de desvanecerse. Desde ese día, mi refugio dejó de sentirse seguro. Algo en la niebla parecía estar vivo, algo que no era humano pero que nos observaba desde las sombras. La ciudad, a pesar de su recién adquirida prosperidad, empezaba a sentirse más como una trampa que como un hogar. Y aunque nadie quería admitirlo, todos sabíamos que aquello no terminaría bien. Al día siguiente, cuando desperté en mi rincón del acueducto, me encontré con algo que heló mi sangre, la niebla había comenzado a invadir mi refugio. Era más densa que nunca, cargada de humedad fría que se pegaba a la piel. Maldije mi suerte mientras trataba de moverme entre ella, pensando que tal vez podría buscar un lugar más seco. Fue entonces cuando noté algo peor, el agua. Había subido. El nivel estaba tan alto que casi alcanzaba la zona donde yo dormía. Algo estaba muy mal. La ciudad se estaba inundando. El pánico me invadió. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Por un momento, me quedé paralizado, observando cómo las gotas de agua caían desde las paredes y el techo del acueducto, como si la ciudad entera estuviera llorando. Pero sabía que quedarme allí sería mi fin. Tenía que avisar a los demás, aunque no me creyeran, aunque se burlaran. No podía quedarme de brazos cruzados mientras todo se venía abajo. Salí corriendo del acueducto, pero la niebla afuera era tan espesa que apenas podía ver unos pasos adelante. Me movía a tientas, esperando encontrar alguna señal, algún punto de referencia que me guiara. El silencio era opresivo, roto únicamente por el sonido de mis propios pasos y mi respiración acelerada. Y entonces lo escuché, golpes. Eran el sonido del agua chocando contra las casas. Podía escuchar cómo las olas golpeaban las paredes de madera, cómo arrastraban todo a su paso. No podía ver nada, pero podía imaginarlo, el caos, los gritos, los cuerpos siendo llevados por el agua. Me aterraba pensar en lo que estaba ocurriendo más allá de la cortina blanca que me rodeaba. Decidí correr en dirección opuesta a los golpes del agua, con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Mientras corría, los vi nuevamente, las figuras humanas hechas de niebla. Estaban allí, moviéndose entre las calles como si tuvieran un propósito. Esta vez no solo se desvanecían, parecían tratar de decirme algo. Sus movimientos eran lentos, casi como si señalaran hacia algo o alguien. Por un momento, pensé en detenerme, en tratar de entender qué querían, pero el miedo pudo más. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, dejando atrás las sombras que parecían querer alcanzarme. Finalmente, llegué a lo que debía ser la salida de Port Royal, el camino que llevaba al exterior de la ciudad. Pero lo que encontré me dejó sin aliento. La salida estaba bloqueada. Había una enorme pared de coral que sellaba el paso, una masa grotesca cubierta de algas y conchas. Era como si el mar mismo hubiera decidido cerrar la ciudad, atrapándonos dentro de su furia. Intenté buscar una grieta, un espacio por donde escapar, pero no había nada. Y entonces lo vi. A lo lejos, entre la niebla, apareció una criatura que no podría haber salido de ninguna pesadilla,
porque ni mi imaginación era capaz de crear algo así. Era una especie de molusco con forma humana, pero su cuerpo era una amalgama de horrores. Su piel era translúcida y viscosa, dejando ver un sistema de órganos palpitantes en su interior. Sus brazos eran largos y terminaban en apéndices retorcidos que parecían tentáculos. Pero lo peor era su rostro, no había ojos, solo una hendidura negra que se abría y cerraba como si respirara. Donde debía estar su boca, había una fila interminable de dientes pequeños y afilados, como si hubiera sido diseñada para triturar carne. La criatura se movía lentamente, arrastrando algo detrás de ella. Al principio, no podía distinguir qué era, pero a medida que se acercaba, lo vi con claridad, era el cuerpo de un anciano. Estaba muerto, eso era evidente. Su piel estaba gris, hinchada por el agua, y sus ojos estaban abiertos, mirando al vacío. La criatura lo arrastraba como si fuera un trofeo, dejando un rastro de agua mezclada con sangre y algas. Me quedé paralizado. El terror me inmovilizó, y lo único que pude hacer fue observar cómo la criatura se deslizaba en medio de la niebla, desapareciendo poco a poco mientras cargaba con su macabro botín. En ese momento, entendí algo: Port Royal ya no era nuestra ciudad. Pertenecía a algo más, algo que había estado acechándonos desde las profundidades del mar y que ahora se había apoderado de todo. Lo siguiente que escuché me heló hasta los huesos: el sonido del espiráculo de una ballena. Fue un sonido gutural, húmedo y profundo, como si el océano estuviera respirando justo detrás de mí. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la pesadilla que había estado escondiendo. Las casas de Port Royal estaban destruidas, los techos se habían desplomado, y las calles estaban llenas de escombros flotando en agua salada. Pero lo peor eran las criaturas. Eran monstruos sacados de las profundidades del infierno. Eran diferentes a la criatura que había visto antes, pero igual de grotescas. Algunas tenían cuerpos alargados como anguilas, otras se arrastraban sobre extremidades deformes que parecían raíces de árboles. Sus bocas estaban llenas de dientes afilados, y sus ojos brillaban como faroles bajo el agua. Las vi llevarse a las personas que aún quedaban. Las cargaban como si fueran juguetes rotos, arrastrándolas hacia el mar. Algunos gritaban, pero sus voces se ahogaban rápidamente en el caos. Nadie podía hacer nada. Y entonces lo vi. A lo lejos, en el horizonte, se alzaba algo que nunca pensé que vería en mi vida: una ola gigantesca. Era como si todo el océano se hubiera levantado en un único golpe de furia, una pared de agua que eclipsaba el cielo. El rugido que producía era ensordecedor, un sonido tan devastador que parecía resonar dentro de mi pecho. Supe en ese instante que, si quedaba algún sobreviviente en Port Royal, esa ola se encargaría de terminar con todos. Entré en pánico. En mi desesperación, corrí hacia la pared de coral, la única barrera que podría salvarme de la catástrofe. Traté de escalarla con todas mis fuerzas, pero era inútil. Las algas resbaladizas y los bordes irregulares del coral me impedían avanzar. Mis manos sangraban mientras me aferraba a cada grieta, intentando subir, pero caía una y otra vez. Miré hacia atrás, y la ola ya estaba casi sobre nosotros. Entonces escuché un estruendo, un golpe sordo que resonó como el fin del mundo. Sentí el impacto antes de que el agua me alcanzara. La ola me golpeó con una fuerza descomunal, levantándome como si fuera un muñeco de trapo. Mi espalda chocó contra algo duro, y luego todo fue oscuridad. Cuando desperté, el dolor era insoportable. Mi cuerpo entero parecía roto, y estaba cubierto de sangre seca mezclada con agua salada. Me costó respirar mientras trataba de incorporarme. Lo primero que noté fue que la pared de coral ya no estaba. Port Royal ya no estaba sellada. Pero tampoco había nadie más. El paisaje era desolador. Las calles estaban llenas de escombros, pero no había señales de vida. Las criaturas, las personas, incluso las construcciones más grandes, todo había desaparecido. Solo quedaban fragmentos de lo que alguna vez fue una ciudad viva, aunque caótica.
La tarde era gris, el cielo nublado como si el mundo estuviera de luto por lo que había sucedido. Caminé entre los restos, buscando algo, cualquier cosa, pero todo estaba vacío. Había un silencio absoluto, roto solo por el sonido de las olas golpeando lo que quedaba de la costa. Pensé en todos los que habían vivido aquí, en las vidas rotas, en los gritos ahogados por el agua y la niebla. Pensé en lo insignificantes que éramos frente a la furia del mar y las cosas que habitan en sus profundidades. Port Royal había sido devorada, no solo por el agua, sino por algo más antiguo y terrible que nosotros. La ciudad que me vio nacer ya no existía, y yo era el único que quedaba para recordarla. Pero ese recuerdo no era un consuelo. En esa tarde gris, rodeado de escombros y muerte, comprendí algo que no podía ignorar. Algunos lugares están condenados desde el principio, y cuando el mar reclama lo que es suyo, no hay nada que podamos hacer para detenerlo.